Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo nos encontramos este día? El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dijo nuestro Señor, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por encontrarnos acá en Lecturas de Esperanza. El poder de la resurrección de Jesús es la lectura que tendremos en esta ocasión. Y para ello les invito, vamos a leer, realmente es el capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos a leer algunos versículos y tú también puedes leer en tu casa todo el capítulo. Reza la santa palabra de nuestro Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso dice el versículo 8. Y vamos a leer otros versículos de este mismo capítulo. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora me voy a saltar al versículo número 29, 20, perdón. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Ahora vamos a leer otro versículo más, acá en el mismo capítulo 15. Leamos ahí, por favor, en los versículos 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Conocieron los discípulos a Jesús después que Él resucitó? ¿Qué piensas tú? ¿O no lo reconocieron? ¿O era como por ahí un fantasma Jesús? ¿O estaba con su cuerpo totalmente? ¿En qué se basa la esperanza cristiana? De acuerdo a lo que hemos leído en 1 Corintios 15, del 12 al 19. Por supuesto. La esperanza de nosotros los cristianos se basa en la resurrección histórica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te anima a ti estos pasajes que leemos en las Sagradas Escrituras? De cómo Dios transforma al ser humano. Y pone ahí la metáfora, ¿verdad? De una semillita. No sé si tú estás en este momento sufriendo el dolor y la pérdida de un ser amado, de tu hermana, de tu madre, de tu padre, de tu esposo o esposa, yo no sé, de tu amigo o amiga más íntimo que tenías. ¿Cómo podemos superar estas cosas? ¿Crees tú en la resurrección de Cristo?
en tu corazón, de verdad. ¿Cómo esto de creer en la resurrección de Cristo influye en la vida diaria de nosotros? A fomentar un espíritu de resiliencia, de fortaleza. Ojalá que sabernos nosotros garantizados por la resurrección de Cristo y viviendo con Él y Él en nosotros, nos fortalezca para vivir una vida con sentido, con dirección, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Este pasaje de Primera de Corintios que leímos, los primeros versículos, son fundamentales, especialmente el versículo 3 y 4. Encontramos uno de los primeros resúmenes neotestamentarios de la cristiandad, los primeros cristianos, basado, número 1, en que Cristo murió. Su muerte no fue un martirio, sino una expiación por nuestros pecados. Él expió nuestros pecados. Kippur, Yom Kippur, nos perdonó, nos quitó la culpa. Bendito sea el Señor. Número 2, fue sepultado. Su sepultura confirma que realmente Él murió. Número 3, resucitó. Su resurrección es el milagro central aquí, en el capítulo 15. Y número 4, todos estos acontecimientos sucedieron de acuerdo con lo anunciado en las Escrituras, en las profecías, al pie de la letra. Y por lo tanto, fueron el plan de Dios desde el principio. Alabado sea Dios por este capítulo. Amén. Gloria al Señor. Así que es el argumento más detallado sobre la resurrección en el Nuevo Testamento y nos proporciona importante información sobre las apariciones de Cristo después de la muerte. La enseñanza del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 era contracultural en el momento en que él estaba escribiendo esta carta a los de Corinto, y una confrontación audaz de las suposiciones intelectuales imperantes allí en Corinto. Recuerda, estaba una cultura ahí mezclada, ¿verdad? Grecorromana. Y esto alcanzó también allá la comunidad cristiana. En lugar de almas incorpóreas que andan por ahí nebulosamente en el éter, el apóstol describe una nueva creación en que la muerte es vencida y las personas son redimidas, restauradas. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Así que también Pablo escribe estas palabras para persuadir a los corintios sobre la futura resurrección física de los muertos. El apóstol apela a la resurrección de Jesús en el pasado como un hecho indiscutible. Ahí en los versículos de 12 al 19. Si la resurrección de Jesús en el pasado es una verdad innegable, la resurrección entonces de los creyentes cristianos en el futuro constituye una esperanza como infalible. Alabado sea el Señor. Así que en este capítulo el apóstol menciona 3 veces la resurrección de Jesús como el argumento de su predicación. Se proclama la resurrección de Jesús. Se convierten en testigos del Señor resucitado. Versículo 1 al 8. Dar testimonio. ¿Y qué de ti? ¿Y qué de mí? Estamos dando testimonio. Pedro dice ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 39. La promesa del Espíritu es para ustedes, dice. Para sus hijos. Para todos los que están lejos. Por cuanto el Señor nuestro Dios, a cuantos el Señor nuestro Dios llame. Te está llamando a ti también. Amén. Te incluye a ti, a mí. Nos incluye a nosotros. Por lo tanto, podemos decir, como dice San Juan 20, 25, hemos visto al Señor como ellos. Es más, unamos nuestras voces para proclamar que Jesús está vivo y hoy intercede
por ti y por mí. ¡Qué maravillosa noticia! ¿Verdad? Así de que no solamente aquellos que vieron a Jesús físicamente, que le escucharon, que comieron con él, porque fíjate, cuando Jesús murió y cuando Jesús resucitó, podían tocar el cuerpo de Jesús. Si no, mira ahí a Tomás, que tocó la mano, ¿verdad? Y el costado de Jesús. También comió. Y como se creía en esta cultura greco-romana, que, bueno, los que morían eran un espíritu por ahí, ¿verdad? Que andaba deambulando. Otras culturas también creían que se reencarnaban, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no nos ha enseñado eso a nosotros, ¿verdad? Porque la muerte es un sueño, como dice las Sagradas Escrituras. O sea, es lo inverso a como Dios creó a Adán en el principio, ¿verdad? Materia, lo físico, ¿verdad? Y luego él sopló aliento de vida. Entonces fue un alma viviente. O sea, el alma viviente es la persona, no es algo que deambula por ahí, ¿verdad? Así que puedes tú ahora proclamar que Cristo vive y especialmente que Cristo vive en ti, porque hay una gran diferencia. Cuando el cristiano, cuando la cristiana se somete al solemne rito del bautismo, los tres poderes más altos del universo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se comprometen en ejercer su poder en beneficio de esa persona. Mientras esa persona se esfuerce por honrar a Dios. Nosotros somos sepultados en el bautismo, a semejanza de la muerte de Cristo. Y somos levantados cuando emergemos del agua, a semejanza de su resurrección. Alabado sea el Señor. Así que el Espíritu Santo cambia nuestro corazón de piedra en uno de carne. Cuando Cristo habita en el corazón por la fe, somos entonces el templo de Dios. Y mira, Cristo no habita en el corazón del pecador, sino en el corazón de quien es susceptible a las influencias del cielo. Tú eres susceptible. ¿Quieres recibir la acción de Dios Espíritu Santo para cambiar tu vida? Para modificarla, para restaurar. Gloria al Señor. Allí es donde Jesús habita de verdad. Y es mi invitación. Si tú todavía no has aceptado a Jesús, si no has venido a las aguas del bautismo, hoy es el día de salvación. Dice ahí en el libro de Hebreos, ¿verdad? No dejemos para mañana lo que hoy está a nuestra mano, a nuestro alcance. Porque el mañana no es de nosotros. Dios imparte gracia para ti cada día. No para ayer, ni para mañana, hoy. Así que este es el día de salvación. Decidamos por Cristo Jesús. No solamente creer en su resurrección, sino hacerla propia, personal, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo argumenta que la esperanza cristiana se basa en la resurrección histórica de Jesús. Para aclarar este punto, el apóstol enumera una serie de consecuencias nefastas ante una supuesta no resurrección de Jesús, ¿verdad? Como leímos ahí en el versículo 12 al 19. Si Jesús no resucitó, ¿para qué predicamos? O sea, es vana nuestra predicación, no tiene peso, no hay argumento. Si Jesús no resucitó, tampoco la fe es vana. Porque la fe es la certeza, ¿verdad? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces, si Jesús no hubiese resucitado, fuera nefasto para nuestra fe. Somos falsos testigos, como dice el versículo 15. Nuestra fe es inútil, como está en el versículo 17. No hay expiación por los pecados, como está en el versículo 17. También los que durmieron en Cristo estarían totalmente perdidos, ¿verdad? Así que estas consecuencias son inquietantes. ¿Qué podría ser peor, hermanos, hermanas? Nosotros que decimos creer en Jesús, en su resurrección, en su vida, en su nacimiento, en su intercesión, en la segunda venida de Cristo. Un comentarista dice respecto a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 20.
es una declaración, dice, muy clara y detallada de la centralidad de la resurrección de Jesús para la teología cristiana en su conjunto. Sin ella no queda nada, absolutamente nada, que rescatar. Pero dado que nuestro Salvador y Señor Jesucristo resucitó, todas y todos las demás verdades continúan también. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo te anima entonces estos pasajes? Ahí vemos también, ¿verdad? Que cuando uno muere en Cristo, es como la semillita, ¿verdad? Cuando se coloca en la tierra, que para que empiece a nacer la raíz, agarrar fundamento, y luego sale el tallo, las hojas, ¿verdad? La flor y el fruto, tiene que morir, ¿verdad? Sufre una transformación. Y si Cristo, imagínate, llamó de la nada por su solo poder de su palabra todo esto que vemos a la existencia, ¿cómo no tendrá el poder también de guardar nuestro espíritu y hacer nuevamente un cuerpo inmortal, incorruptible? Así lo dice la Sagrada Escritura, yo lo creo. ¿Y tú? ¿Cómo estamos ahí? La proclamación cristiana de la resurrección es una luz brillante de esperanza. Los primeros cristianos vieron la resurrección de Jesús como la reivindicación de sus afirmaciones personales y como el heraldo de nuestra resurrección a la vida eterna. ¿Y tú cómo lo miras? Ya que nuestro Señor Jesús resucitó de los muertos, entonces sus afirmaciones quedan reivindicadas y nuestra esperanza cristiana es segura. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasa en nuestras vidas si todo lo que obtenemos de Cristo es únicamente inspiración? Mira, si fuera así, pues hay muchos personajes que yo te puedo mencionar que son inspiradores e inspiradoras, que han hecho actos loables, honorables. Y si Cristo no hubiera resucitado, simplemente se uniría a esa lista de personajes que puedo detallarte en este momento. Así que, ¿es solamente Cristo una inspiración para vivir aquí unos pocos años, temporalmente, en este planeta? Aquí en 1 Corintios 15, 19. Si nuestra esperanza en Cristo tiene que ver solo con esta vida, entonces, de todos, dice el apóstol, somos desdichados, hombre, dignos de conmiseración, un grupo lamentable totalmente. Pero lo cierto es esto, y alabado sea el Eterno, es que nuestro Salvador y Señor resucitó de los muertos y fue entonces hecho primicia de los que durmieron, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. El apóstol argumenta que no solo Cristo resucitó de los muertos, sino también fue hecho primicia de los que durmieron. ¿En qué sentido? ¿Jesús es retratado como primicia? Bueno, en el sentido de que Él es el primero de una serie. Esto resulta evidente en el versículo 23, donde Pablo explica la resurrección en este orden. Cristo es la primicia. Después, los que son de Cristo, cuando Él venga, la segunda venida. ¿De dónde proviene entonces el concepto de primicia? Ahí, del Antiguo Testamento, ¿verdad? En Éxodo 23, 15 al 19, Levítico 23, 10, Números 28, 26, Deuteronomio 26, del 1 al 11, y así otros versículos más. Se refiere a las primeras partes de la cosecha, que eran santas. Se mecía, ¿verdad? Una gavilla. Nadie podía meter la hoz, ¿verdad?, a la producción, para sacar la producción, mientras no se meciera esa gavilla, ¿verdad?, que estaba representando ahí la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esa fiesta que celebraban, ¿verdad?, los hebreos, como Dios les había ordenado. Así que ahí estaba la gavilla, ¿verdad? Esto era algo que pertenecía al Señor Santo. Y mira, esta fiesta de la gavilla también servía como señal de garantía y anticipo de lo que vendría después. Bendito sea el Señor. Sin embargo, te preguntarás, ¿de qué modo Cristo es la primicia?
si otros ya habían resucitado antes que él? ¿Sí o no? Mira, había resucitado allá a la hija de aquella viuda, ¿verdad? Al hijo de aquella viuda, la viuda de Nun, algo así. También había resucitado a Lázaro, ¿verdad? ¿Qué más? Allí puedes ver tú también en la Sagrada Escritura que había ya él resucitado a otros. Entonces, ¿cómo entender esto? De que Jesús es la primicia. Si antes que él ya habían resucitado otros. Bueno, sencillamente porque la resurrección de Jesús de entre los muertos es única. En el sentido que resucitó para no volver a morir jamás. Porque estos que resucitó murieron un día también, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así que la resurrección es real, fue real de nuestro Señor. Y también la resurrección de nosotros también va a ser real. Porque dice que seremos resucitados gloriosos, transformados, perfeccionados, mejores de lo que jamás podríamos imaginar. Esa es la esperanza cristiana. Aquí en 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Y este aguijón de la muerte, dicen, es como el de una abeja, ¿verdad? Cuando pica, produce dolor. Pero Cristo ha eliminado su veneno ya. Alabado sea el Señor. Sin Cristo, el pecado conduce a la muerte y al juicio. Pero con Cristo, el pecado es perdonado y la muerte pierde su poder. Alabado sea el Señor. La resurrección no es solo teología, sino una razón para adorar, para tener esperanza y para vivir una vida sin temor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros, ¿verdad? Acá, que creer en la resurrección transforma el destino humano. La muerte fue vencida por medio de Cristo. Ha sido devorada por la victoria de Cristo Jesús. Entonces, la clave es estar con Cristo, tener a Cristo en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Aceptando su sacrificio, ¿verdad? Viniendo a las aguas del bautismo, como lo significa bautismo, inmersión, no aspersión. Porque, por supuesto, el bautismo, como Jesús nos dio ejemplo, es precisamente eso, morir. Es como una tumba líquida. Y luego nos levantamos, ¿verdad? De la tumba líquida. Y lo primero que hacemos, como dice un grande evangelista, es respirar, ¿verdad? Cuando salimos del agua. Una nueva vida, novedad de vida nueva. Así que el apóstol nos enseña acá en 1 Corintios 15 que la resurrección de Cristo es fundamental para la fe y la esperanza cristianas. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, la predicación y la fe carecerían de sentido. Los pecadores seguiríamos sin perdón y no habría esperanza. Así que para el apóstol, la resurrección de Cristo es un hecho del pasado. Pablo argumenta que no creer en la resurrección venidera es absurdo. El número de testigos oculares es tan alto que resulta imposible negar que la resurrección de Cristo sea un evento histórico. Esto es tan importante para la fe cristiana que el apóstol aquí en 1 Corintios capítulo 15 y también Lucas, escribiendo ahí en el libro de Hechos, dedicaron tiempo a analizarlo. El libro de Hechos enseña que los apóstoles proclamaban continuamente la resurrección de Jesús. Pablo describe a Cristo como primicia, una garantía de la resurrección futura para todos los creyentes cristianos. Amén. Alabado sea el Señor. Asimismo sostiene que el cuerpo resucitado será inmortal e incorruptible. Y finalmente celebra la victoria definitiva sobre la muerte, al declarar que es el fruto de la obra de Jesús por nosotros. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice 1 Corintios 15:57. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos,
Cierra ya el apóstol Pablo con el versículo 58. Hermanos míos, amadas en la fe, estemos firmes, constantes, inconmovibles, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que haces para Él nunca se pierde y va a ser recompensado. Aquí, desde aquí, y en la vida venidera, la futura, la eterna. Unámonos entonces con el profeta Isaías, en el capítulo 25, versículo 8. Destruida para siempre el enemigo, que es la muerte. Enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Quitará la vergüenza que su pueblo ha sufrido en todo el mundo desde el principio del tiempo. Y allá en Apocalipsis repitiendo casi estas mismas palabras. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, ni dolor, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas van a ser hechas nuevas. Restauración, bendito sea el Señor. Y Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es lo que Dios quiere para ti. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si hoy estás sufriendo la pérdida de tu madre, mi amada hermana en la fe, la pérdida de tu hermana querida, amado en la fe, o yo no sé, la pérdida de quién, agárrate de Cristo Jesús, porque la resurrección de Jesús es la garantía que nosotros también resucitaremos con un cuerpo incorruptible, glorioso, en su segunda venida. Preparémonos y preparemos a otros también para este maravilloso encuentro con Cristo Jesús. Si Él lo permite, nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén.